Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar los diferentes síntomas con los que cursa la enfermedad del moquillo. Y os lo voy a hacer porque pienso que al haber tantas expresiones de la enfermedad, ya que es una enfermedad multisistémica, hay síntomas muy diversos que os pueden llevar a equivocaros o a no saber distinguir exactamente lo que le está pasando a vuestro perro, no siendo a veces capaces, si no lo lleváis a un veterinario a tiempo, de distinguir si se trata de un moquillo o, por ejemplo, un resfriado, o si por el contrario, pues tiene una epilepsia o se trata de un moquillo nervioso. Esta gran variedad de síntomas es la que hace que en verdad muchas veces no sea fácil diagnosticar el moquillo. ¿Qué es el moquillo? El moquillo es una enfermedad infecciosa provocada por un virus de la familia de los paramyxovirus. Es un virus muy similar al virus de las paperas o del sarampión en los humanos. Es una enfermedad infectocontagiosa muy grave que se transmite con mucha facilidad y es especialmente grave en los perros cachorros, aunque algunas de las formas que veremos a continuación cuando nos refiramos a esos síntomas son especialmente mortales, como es el caso del moquillo nervioso. Los primeros síntomas que vamos a ver del moquillo pues son básicamente siempre los mismos. Un perro que está apático, un perro que está como letargado, que tiene fiebre, que tiene diarrea, y sobre todo os llamará la atención que tiene una secreción tanto nasal, es decir, saca mocos por las narices, por los hollares de la trufa, y por secreciones oculares. Estas secreciones al principio suelen ser transparentes, pero con el tiempo toman un color verdoso, tipo más mucoso. Esto hace que mucha gente os encontraréis que ha encontrado el famoso tratamiento para el moquillo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que ocurre es que su perro no tiene en verdad moquillo, sino que tiene un resfriado que muchas veces cura por sí mismo. Y la verdad es que, como veremos en vídeos siguientes, el tratamiento es mucho más complejo y es muy complicado. Y de verdad no hagáis caso a muchas fake news de personas que os puedan decir que han curado el moquillo con tal o cual tratamiento, porque la verdad es que es francamente difícil. El primer tipo de moquillo que vamos a hablar es el moquillo llamado moquillo respiratorio. Es el más habitual y es el que con mayor frecuencia encontraréis tanto en perros cachorrines como en perros adultos. Básicamente se va a manifestar con fiebre, con una dificultad respiratoria, con secreciones, como os he comentado al principio de este vídeo, mucosas. Estos mocos tienen la mala costumbre de convertirse, al ser muy espesos, van a formar una costra, lo cual dificulta en gran medida la respiración, especialmente en los cachorros. Y ya os comento, no tiene tampoco mucho más que esta dificultad respiratoria, esta disnea, esta somnolencia del perro, este perro que está más alicaído, etcétera. El problema del moquillo respiratorio, pues básicamente consiste en que en muchas ocasiones la enfermedad puede complicarse con algún tipo de bacteria que, si no lo tratamos a tiempo, pues nos puede generar algún tipo de neumonía. Estamos hablando de pasterelas, estamos hablando de bordetelas, etcétera, bacterias que pueden estar cerca de la cavidad nasal y que cuando hay moquillo pues pueden proliferar y generar algún tipo de problema. Otra forma de expresión del moquillo es lo que llamamos moquillo cutáneo, y es un tipo de moquillo que se manifiesta básicamente por que aparecen engrosamientos o duricias en la piel, sobre todo a nivel de la trufa, a nivel del hocico, y es muy característico también que aparecen en las patas, sobre todo a nivel de las almohadillas. Las almohadillas del perro se van a engrosar mucho, luego cuando se engruesan tienden a agrietarse, con lo cual pueden ser una fuente de contaminación de posibles bacterias que siempre van a estar en el suelo. Una de las formas más graves del moquillo es lo que conocemos como moquillo nervioso. El moquillo nervioso es debido a que el virus en algunos perros tiene la capacidad de llegar hasta el sistema nervioso central, provocando desde
una parálisis completa, es decir, que el perro de golpe se queda como si le hubiese dado un calambrazo, se queda tieso. De ahí que mucha gente confunda este síntoma porque es muy similar a que le esté dando o le haya dado un ataque de epilepsia, pero lo más normal que observaremos siempre son movimientos involuntarios de los músculos, contracciones, cojeras en las patas posteriores, como veremos que arrastra las patitas, y sobre todo un síntoma que os llamará mucho la atención es que tienen nistagmo. El nistagmo es un movimiento involuntario de los ojos, un movimiento raro que de repente en los ojos se le van hacia un lado o hacia otro. Es también muy particular, y yo lo he observado en alguna ocasión, no es muy frecuente, pero puede llegar a darse, que debido a que afecta a los nervios que inervan a las cuerdas vocales, el perro cuando vaya a ladrar emite un silbido muy característico. No soy capaz de reproducirlo. Emite un silbido muy característico. Luego tenemos otra forma de expresión de la enfermedad que es lo que conocemos como moquillo ocular. A nivel ocular, las secreciones que produce el moquillo hace que en el ojo aparezca una conjuntivitis, es decir, veréis que el ojo del perro está mucho más enrojecido y que tiene un lacrimeo mucho mayor de lo que sería habitual en vuestro perro. Pero bueno, lo más normal que vais a ver, y de forma general y para ya acabar este vídeo, es que vuestro perro va a tener fiebre, vuestro perro vais a ver que tiene lacrimeo, llora un aspecto como si que está llorando continuamente, secreciones nasales, puede tener diarrea, no muy abundante, pero bueno, una diarrea líquida. Vais a ver que los síntomas nerviosos van a ser más frecuentes en perros grandes y ya en formas un poco más raras de la enfermedad, pero que también se dan. Pero ya os digo, lo más habitual: fiebre, decaimiento, apatía, perro con diarrea, con vómito, y también suele ser bastante frecuente los engrosamientos de las almohadillas. Esto quizás os cueste un poco más diferenciar, pero cuando tienes un poquito más de experiencia, cualquier veterinario os lo puede diagnosticar. Y sin otro más, pues este es el vídeo. Si os ha gustado, pues suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.